Como he comentado antes, otra de los puntales de Salvo Sea es el internacionalismo. También en este caso del periódico El Socialismo, un periódico que estuvo editando en Cádiz, en Rosario Cepeda, efectivamente, entre los años 1886 y 1890, es decir, después de la vuelta del penal, después de la vuelta de su exilio, luego de haberse fugado. Un periódico en el que se dedicó a propagar las ideas anarquistas y particularmente, en un momento determinado, a partir de un momento determinado, las ideas del anarcocomunismo. Escribió: la revolución vendrá a distribuir el bien, la paz y la armonía entre todos los habitantes de la tierra, sin tener para nada en cuenta las diferencias de color y raza, y a hacer que la fraternidad convierta en una familia a todos los hombres y forme una nación de todos los pueblos. Una opinión, la de Salvo Sea, pues claramente internacionalista, y a día de hoy, en esa época la palabra no existía, pues que podríamos calificar de claramente antirracista y claramente antifascista, ¿no? Ay. Ahí está. Bueno, como comentaba antes, Salvo Sea tiene un punto de inflexión a lo largo de toda su vida, un antimilitarista, es ateo, un internacionalista, es un anticlerical, a lo largo de la vida que nosotros conocemos, y tiene un punto de inflexión, sin embargo, porque durante una época fue republicano y durante el resto de su vida, a partir del fracaso de la Primera República, pues se hizo, y de sus pasos por prisión, se hizo anarquista. Los últimos años de su vida, entonces, es una persona que está en contra del Estado, considera que el Estado es una institución que básicamente lo que oprime, está para oprimir a la clase trabajadora, para ayudar a los capitalistas a oprimir a la clase trabajadora, no solamente a la clase trabajadora, sino al conjunto de la humanidad, en tanto que los estados provocan guerras, en tanto que los estados, si cogiésemos las ideas de Proudhon, te juzga, te fiscaliza, te prohíbe, te condena, etcétera, ¿no? El Estado siempre como una institución represora. Y como persona que ya es anarquista a partir del año 1885-1886, se vuelve en contra también del antiparlamentarismo, se vuelve en contra del parlamentarismo, de los intentos que el resto de lo que podríamos llamar la cultura radical española de aquella época, o lo que podríamos llamar la izquierda de aquella época, intentaba. Todo el resto de la izquierda, todo el resto de la cultura radical de la época, como ahora, intenta cambiar las cosas a través de las elecciones, a través del Parlamento, a través de llegar al poder. O sea, ya a altura de 1885 no cree en eso, ¿no? Y también en el socialismo lo deja de manifiesto cuando a su vuelta del exilio le ofrecen los republicanos participar de nuevo en una candidatura para las elecciones. Este texto también es muy conocido. Y dice Salvo Sea: después de lo ocurrido en el 73, creo nada debe esperarse ya de la política, no habiendo en mi concepto otro camino para llegar a la emancipación de los trabajadores que el de la transformación de la propiedad individual en colectiva, evitándose así la explotación de clase y la lucha de todos contra todos, tan viva hoy como en los tiempos más remotos. Ese es un poco el planteamiento de Salvo Sea. Salvo Sea cifra todas sus esperanzas a lo largo de toda su vida en la revolución. Al principio cree que la revolución política es una posibilidad. Después de los sucesos de la Primera República, de la represión que el propio gobierno republicano ejerce sobre los republicanos, desestima esa idea y pasa de la idea de la revolución política a la creencia en la revolución social. Una revolución social que durante mucho tiempo pensó, no fue el único de la época, pensó que podría surgir a partir de la huelga general revolucionaria. La huelga general revolucionaria durante una época fue considerada
los círculos radicales, pues un momento en el que, por el parón general de la producción, a raíz del acuerdo entre todos los trabajadores a lo largo de un tiempo bastante largo, el sistema capitalista caería por sí mismo. Por eso, Salvochea es impulsor del primero de mayo que se realiza en Cádiz en el año 1890. El 1 de mayo lo designa como día de lucha de la clase trabajadora la Segunda Internacional, a razón de lo que había ocurrido en Chicago. No voy a contar lo que ocurrió en Chicago. Vamos, en Chicago básicamente en el año 1886 hay una huelga de trabajadores pidiendo las 8 horas, que es reprimida brutalmente por la policía. Se crea, bueno, hay una explosión en algún momento determinado, se coge a 8 trabajadores, cuya implicación en esos hechos pues nunca se pudo demostrar, se les juzga por sus ideas y a la mayor parte de ellos se les ejecuta. A esa gente se les conoce como los mártires de Chicago, y es en honor de esa gente, que eran, excepto uno que era socialista, es decir, que creía en el parlamentarismo, el resto eran todos anarquistas. En honor a esa gente, pues se celebra a día de hoy el 1 de mayo. Cosa que también habría que recuperar, por cierto, ¿no? Porque el 1 de mayo, pues, mucha gente pues, como que lo tiene ya como un día de vacaciones, de vámonos que nos vamos, yo qué sé, para hacer el puentecito, ¿no? Y sería interesante que se recuperara la memoria, por lo menos cuando te vayas de puente, pues, yo qué sé, intenta no explotar al camarero que te ponga copa, porque es el 1 de mayo y es un día respetado, ¿no? Entonces, bueno, en 1890, la Segunda Internacional, en el año 1890, plantea que el año 1890 se va a celebrar el 1 de mayo en honor a esta gente, para reivindicar las 8 horas, se plantea como un día internacional, y Salvochea recoge esa idea y lo propone en Cádiz, ¿no? Antes dije que en el año 1886 inició, 4 años antes, 4 o 5 años según contemos, inició la publicación del periódico El Socialismo. El periódico El Socialismo, lo estamos hablando hace un ratito, prácticamente, lo inició con unos compañeros, pero prácticamente pues se quedó, parece ser, casi solo a la hora de redactar y de financiar el periódico. No obstante, la actividad del periódico fue continuada, durante unas épocas fue quincenal, en otras épocas pues, no tuvo la periodicidad que tenía que tener, pero la idea del periódico, que era, por una parte, coordinar las luchas en cierta manera, a medida que iban saliendo alguna huelga o alguna protesta en algún sitio, pues en la provincia, fuese en otros lugares, pues publicarlo para que se viese que había movimiento, para que los trabajadores que estaban bastante desmotivados pues viesen que había movimiento y que las cosas se podían solucionar, ¿no? O menos que la gente se podía coordinar para luchar juntos. Y por otra parte, tenía un contenido teórico que venía en base a traducciones de textos de los teóricos anarquistas, principalmente anarquistas, también de otros radicales de la época. Bueno, pues en esos 4 años, de alguna manera, pues Salvochea consigue que poquito a poco el personal, los trabajadores de la ciudad de Cádiz, y no solamente de la ciudad de Cádiz, porque el periódico llegaba a otros lugares, se fuesen organizando, ¿no? O al menos tuviesen conocimiento unos de otros, de manera que el primer 1 de mayo, que se celebra en Cádiz en 1890, es un éxito. Es un éxito tal que al año siguiente, antes de la celebración de un nuevo 1 de mayo, en este caso en el año 1891, hay una serie de acusaciones hacia Salvochea y su entorno. Se le acusa de un delito de imprenta, se le acusa de haber colocado unos petardos, con petardos, quiero decir, explosivos, se le acusa de tenencia de explosivos en la sede del socialismo, y se le detiene preventivamente, se le detiene a él y a sus compañeros antes de que se produzca el 1 de mayo, porque efectivamente el Estado y los capitalistas pues tenían horror a la organización de la clase trabajadora.
hay que decir que de esos atentados, de esas acusaciones, Salvochea termina saliendo exonerado, o sea, se queda en papel mojado porque realmente no tenía mucha base. Pero, sin embargo, sí que se le acusa, mientras él está en prisión por esas acusaciones falsas, se le acusa de haber organizado un motín agrario que se produjo en Jerez en el año 1892, ¿vale? Un motín que se produjo en Jerez a partir de una manifestación de los campesinos. Bueno, se le acusa de ser el instigador intelectual de eso, pese a que estaba en la cárcel cuando eso ocurre, y se le condena a, si no me equivoco ahora, a cadena perpetua. No, a 20 años creo, ¿no? Se le condena a 20 años. Y con esto, por cierto, que ya lo he mencionado varias veces, quiero incidir en otro detalle de Salvochea. Salvochea tiene el triste mérito de haber pasado 20 años, aproximadamente 20 años en la cárcel y 3 años en el exilio por dos razones. Una, por luchar y enfrentarse a la autoridad en defensa de las ideas que él preconizaba, de las ideas que él creía, y la otra razón, no haberse defendido nunca. Despreciaba tanto a las instituciones que lo condenaban que nunca nombró abogado defensor. Eso le llevó, lógicamente, en unas clases sociales poderosas y vengativas y asustadas, le llevaron al presidio, y esa es una de las características de la vida de Salvochea. ¿Qué digo que es una de las características? Porque Salvochea entra en la cárcel por esas razones, pero también porque ni aún así le pudieron amilanar. Siempre siguió para adelante. Entró en la cárcel varias veces, se tuvo que exiliar varias veces, pero siempre siguió para adelante. Tanto así que 3 años antes de morir, después de un tiempo que está viviendo en Madrid y ya residiendo en Cádiz, eso ya, me imagino, un viejo pellejo, ¿no? Después de muchos años de privaciones, ya cascado, tiene que huir por última vez, tiene que huir de Cádiz en el año 1904 por un nuevo delito de imprenta, refugiándose en Tánger.